Hola Lucero, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Vamos a darle 2 minutos más a ver si tus compañeros se conectan, por favor. Sí, por supuesto. Ok, gracias. Bien, pues vamos a comenzar, Lucero. Pues ahora sí que la clase es toda tuya. Buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, profesor. ¿Y usted cómo está? Hija, bueno, pues primero una disculpa porque la clase antepasada no me presenté, pero me contagié de COVID. Híjole, ¿y Entonces, cómo sigue? pues ya gracias a Dios, mira, ya estoy fuera, ya aquí ya me oigo, ya puedo, pensar, razonar y todo. Cuídate mucho, hija, de veras, cuídate mucho. Esto de este virus, híjole, más que el peligro Horrible. son las molestias que ocasiona, te da de todo, se sube la presión, te da catarro, te duele la cabeza, te enfermas del estómago. Sí, Bueno, es una cosa horrible, hay que cuidarse. Mira, sí, yo eso no de hay que dejarnos de cuidar. cubrebocas es muy importante que no bajemos la guardia, ¿no? Que el gobierno ya no dice nada. Entonces la gente piensa que la contaminación ya pasó, no, el bicho sigue por ahí todavía. Lo malo es que como la mayoría de las personas piensa que ya se acabó, entonces no se cuida. Entonces, el problema no es precisamente una persona que se enferma, el problema son las personas que se contagian y no saben que están contagiados. Son estas Ujú. personas que se llaman, ¿cómo se llama? Asintomáticas, ¿no? Tienen el contagio, tienen el virus, pero no sienten nada, pero sí andan contagiando. Y si no se Sí, protegen ellos, entonces, pues se les pega a los demás. Entonces, perjudican a los demás. sí, ¿verdad? Entonces hay que hacer conciencia y seguir usando el cubrebocas lo más posible, porque si no, de otra manera no se va a acabar esto. ¿Ok? Pero bueno, pues ya estoy aquí, gracias a Dios. Mi esposa fue la que se puso muy grave, sí estuvo la situación bastante grave, pero también ya va de salida, gracias a Dios. ¿Ok? Qué bueno, me da Bueno, mucho gusto, profe, sígase cuidando mucho. sí, mija, muchas gracias. Tú también cuídate mucho. También tu familia que se cuide, ¿no? Así, mucho. Bueno, pues vamos a empezar. A ver, ¿tienes dudas, preguntas, algo que quieras que aclaremos? No, profe, de momento sí, todo lo que he visto y los videos que también he visto en la plataforma están súper bien, muy claros, la verdad. ¿Has entendido? Ok. ¿Tú llevas AE o llevas COI? Es COI, creo. COI, de la contabilidad. Ah, no, o sea, el Ah, otro. el otro es Ujú. el que lleva facturación, inventarios y todo esto. Ajá. Sí, sí, sí. Según yo, sí. A ver, espérame, ahorita le confirmo. Sí, sí. Sí, sabe, ¿verdad? Ese es el que Ujú. lleva los inventarios, los clientes, cuentas por cobrar. Ok. Sí, pues. Bueno, pues entonces, a ver, aquí dice COI, 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 COI. Nos pasamos al SAE. Bueno, ya estamos aquí en la pantalla del SAE. ¿Sí la estás viendo? Sí, profe. Ok. Observarás que en la parte baja a la derecha de tu pantalla hay un cuadrito chiquito que dice existe una actualización del sistema ASPEL-COI. ¿Sí? Sí. Bueno, también así salió con el del SAE. Este cuadrito va a aparecer automáticamente. Perdón, todavía quedan algunas cosillas del COVID. Me estoy No se nebulizando preocupe. cada 6 horas. ¿Ok?
Bien, te comentaba, este cuadrito que suele aparecer, pero va a aparecer única y exclusivamente cuando Haspel haya sacado una modificación, una corrección, una adecuación al programa, ya sea de COE, sea del que sea. Y así sale. A la hora de entrar al programa sale esta ventanita que te dice que hay una actualización. Esta actualización es la que vamos a conocer con el nombre de reinstalables. Me voy a adelantar un poquito a la clase que por ahí está después más adelante. El reinstalable, ¿qué es el reinstalable? El reinstalable es el mismo programa, ya sea del SAI, del COI, no el que sea, pero con una modificación. Y es una modificación que no tiene costo para los usuarios. Cuando el programa es nuevo, que es otra versión, eso es otra versión, por ejemplo, que saliera el SAE 9.0, entonces ese sí tiene costo, pero no saldría un cuadrito aquí diciendo que hay una actualización, sino que se les avisa a todos los clientes, clientes ya está, va a salir o ya está disponible la nueva versión de Haspel SAE, la versión número 9, y entonces se tiene que adquirir y ahí sí tienen que pagar una lanita. Pero cuando son estos avisos que están aquí se llaman reinstalables, ¿ok? Y esos, repito, no tienen costo. Y con esto lo que está haciendo Haspel es avisarnos de que actualicemos nuestro programa para que esté al día. Muchas veces los programas, cuando se elaboran, pueden salir con fallitas. O, en el caso de la cuestión de la facturación electrónica, la autoridad se le ocurre algo nuevo y entonces hay que aplicarlo al programa. Entonces, Haspel lo que hace es lanzar esas correcciones, esas modificaciones, esas adecuaciones en algo que se llama reinstalable y así le avisa a todos los usuarios. ¿Ok? Esto es automático por internet. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre actualizarse a una nueva versión y actualizarse a un reinstalable es que en la versión no se notifica de esta forma en los sistemas, sino que se avisa a través de publicidad, a través de todos los distribuidores, en la página de Haspel, se notifica que hay una nueva versión. Y cuando es un reinstalable, entonces sí aparece así, ¿de acuerdo? Cuando aparece este reinstalable, lo único que hay que hacer es darle clic en actualizar, aparece otra ventana, que eso lo vamos a ver en otra clase, y entonces se hace la actualización. ¿Ok? Entonces aquí, como no vamos a hacer nada, le vamos a dar clic en posponer, porque si no, va a estar dando lata. Y aquí ya apareció el del SAE. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un reinstalable para el COI y hay un reinstalable para el SAE. Esto se debe a todo lo, como todavía está en fase de adaptación, la cuestión de la facturación electrónica en el XML 4.0. Por eso es que están saliendo estas adecuaciones tanto del COI como del SAE. ¿Por qué de los dos? Bueno, el SAE es el encargado de generar los XML, el CFDI. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso ya lo habíamos mencionado en las primeras clases. El SAE genera el CFDI y el COI lo procesa. Es decir, con el SAE nosotros vamos a facturar, vamos a enviar notas de crédito, etcétera. Entonces, nosotros, los que estamos utilizando el SAE, vamos a generar ese XML. Pero el COI, que es la contabilidad, debe de recabar los FDIs de los proveedores. Y también debe de procesar nuestros propios CFDIs. Entonces, el COI también debe de saber manipular o poder manipular los archivos del tipo XML que corresponden al CFDI versión 4.0. Por esas razones que están apareciendo esto. ¿Ok? Bueno, en la última clase que vimos y en las últimas clases que has de haber visto, estábamos viendo ya la cuestión de la configuración. ¿Sí te acuerdas qué es la configuración? No muy bien, profe. No, bueno, la configuración es la adecuación de todo lo que pueda hacer el programa para nosotros, es decir, la configuración la podemos tomar como la personalización, como vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, el programa, y específicamente hablando de Haspel SAE, que ya mencioné en clase pasada, maneja los módulos de clientes, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, compras, etcétera, todo esto. Entonces,
¿Por qué? Porque como está pensado para una mediana y pequeña empresa, microempresa, entonces cubre todas las áreas de la empresa cuando estamos hablando del ciclo de compra-venta o el de fabricación y venta. ¿Ok? Entonces, pero el programa está pensado pues para cualquier empresa que lo necesite utilizar. Y entonces tiene que poner, digamos, todas las opciones estándar que pueden manejar todas las empresas para que de esas opciones nosotros seleccionemos las que vamos a utilizar. Un ejemplo, ¿tú trabajas, Lucero? Sí, profe. Si tú trabajas, bueno, en tu empresa manejan dólares, ¿no sabes? La verdad no sabré decirlo. Bueno, mira, entonces algunas empresas sí manejan moneda extranjera y otras no. Entonces, esa sería una opción del programa para decirle, mira, Sai, yo voy a manipular, voy a manejar, voy a utilizar moneda extranjera. Entonces, te estoy avisando para que me presentes todas las ventanas, los cuadritos donde yo necesite darle información referente para el manejo de esta situación. Pero si yo no voy a manejar más que pura moneda nacional, puros pesos, pues entonces como que estorban las ventanas que se utilizarían para poner, por ejemplo, el tipo de cambio. Entonces, si yo no manejo más que puro pesos, pues ¿para qué quiero las ventanitas donde me pide el tipo de cambio? ¿Me explico? Entonces, esa adecuación, esa configuración es lo que vamos a ver aquí. Es lo que se hace para decirle al programa que yo quiero usar eso o que no lo quiero usar. ¿Sí? Otro ejemplo es, por ejemplo, válgame la redundancia, otro ejemplo, por ejemplo, sería el uso de multialmacenes, que ya voy a explicar qué es el multialmacén. Entonces, algunas empresas manejarán multialmacén y otras no. Entonces hay que decirle al programa para qué, para que si yo manejo multialmacén, pues me permita manejar toda esa parte. Y si no lo manejo, pues que no me estorben, que no aparezcan esas ventanas, y porque además a veces hasta confunden, ¿no? Y dice, oye, ¿eso qué es, no? ¿Y qué le pongo? ¿Qué hago? No, pues si ni lo manejo, pues ¿para qué lo quiero ver? ¿De acuerdo? Entonces, eso es la configuración. Y como ya habíamos mencionado, el programa de Aspel SAE puede manejar hasta 99 empresas. Y cada empresa se configura independiente, de forma independiente. Lo mismo pasa con el COI. O sea, esto es igual para todos los programas, ¿no? El COI, el NOI, el SAE, etcétera. Si yo con mi COI tengo un despacho contable y entonces tengo mis clientes a los que les llevo la contabilidad, entonces cada uno de mis clientes pues lleva una configuración distinta. Ajá. Unos manejarán el catálogo de una forma, otros de otra y otros de otra, y entonces tengo que ir adecuando la forma de trabajar de cada uno de esos clientes que yo tengo, que son las empresas del COI, ajá, de acuerdo a sus necesidades. Entonces, eso es la configuración. ¿Ok? Entonces aquí vamos a entrar. ¿Cómo se entra el programa? ¿Te acuerdas? Bueno, había visto que en el administrador nada más se le ponía a aceptar porque no tenía contraseña, si no mal recuerdo. Exactamente. Cuando es así el administrador, pero cuando es nuevo, bueno, también si ya es viejito, pero lo dejaron así, ¿no? Cuando los programas son nuevos, propiamente se piensa que no lleva clave, pero sí lleva clave. Cuando tú le das a aceptar, la máquina entra. Si apachurras la tecla F8, la máquina entra. ¿Ok? Y si le das enter, la máquina entra. El password por default que tienen todos los programas de Aspel se llama Aspel y luego el número 1, Aspel 1. Mayúsculas o minúsculas, no importa. Entonces, tú le puedes escribir aquí la palabra Aspel 1, como lo voy a hacer, Aspel 1, ¿sí? Le damos a aceptar y ya entramos. ¿Ok? Ya estamos dentro del programa. Una vez que estamos dentro del programa, aquí también yo les voy a mostrar aquí cómo se puede hacer. Hay una persona que se tiene que designar como el administrador, que es, digamos, el que controla el sistema, y que entonces se puede modificar o ponerle contraseña al programa para que solamente el administrador sea el que entra. ¿Ok? Eso lo vamos a ver también en una clase. Bueno, una vez que entramos y que ya vimos nuestro menú, que ya platicamos que este menú se parece a los del Office,
del Excel, por ejemplo. Posiblemente tú manejes el Excel, que es lo que más se maneja en las empresas. Y entonces que estos menús los puso Aspel de acuerdo a ese diseño, porque pues como quiera los usuarios que manejan Office están muy familiarizados. ¿Ok? Entonces, entramos aquí y para entrar a la configuración tenemos que cerrar cualquier ventanita que esté abierta, hay que cerrarla primero. Segundo, si vamos a modificar la configuración del sistema, también no debe de estar usando el programa ningún usuario. Si te acuerdas que ya mencionamos que estos programas son multiusuarios, es decir, trabajan en red y que varias personas están conectadas al mismo tiempo en el servidor, donde está la base de datos, y entonces si vamos a entrar a hacer modificaciones a la configuración, todos los usuarios deben de salirse, nadie debe de estar usando el programa, ¿ok? Tercero, la configuración no tiene que hacerse especial o únicamente en el servidor, se puede hacer en cualquier terminal que esté conectada a la red, obviamente esté conectada al SAE, ¿ok? No importa dónde esté la terminal, porque lo que le da la entrada para poder modificar esta configuración es la contraseña del administrador. O sea, recordemos que cuando trabajamos en red, específicamente de Aspen, lo que determina las funciones del sistema no son las computadoras. Perdón, son las claves de los usuarios. Los usuarios cuando entran se les va a adjudicar, por así decirlo, sus funciones. ¿Ok? El administrador es el que tiene que hacer dentro de las configuraciones del sistema, tiene que decirle al programa qué funciones va a utilizar cada usuario y el administrador es el que va a dar de alta a los usuarios. ¿Ok? Entonces, el administrador, cualquier usuario puede entrar en cualquier computadora que esté conectada, insisto, a la red y que esté conectada al SAE. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que determina lo que puede hacer o no puede hacer es la clave del usuario. Cuando entramos, que decía administrador, esa ventana aparece en cualquier computadora de la red y entonces según, si yo entro como administrador, puedo hacerlo todo. Si entro como un usuario, nada más voy a poder hacer lo que a mí me dieron permiso. ¿De acuerdo? No importa la computadora, lo que importa es la contraseña. Entonces, entramos como administrador en cualquier computadora y vamos a cerrar las ventanitas que se hayan abierto y vamos a entrar ahora hacia el menú que dice configuración. ¿Ok? Si este botón o este menú está deshabilitado, aunque yo haya puesto la palabra administrador, no significa que es el administrador. La función de administrador la da al momento de crear la clave del usuario. Ahí hay una forma de decirle qué tipo de usuario es el que se está dando de alta. Y eso lo vamos a ver aquí. ¿Okay? Entonces, solamente los administradores tienen que tener la facilidad, el permiso de poder entrar a la configuración. ¿Por qué? Porque lo que se mueva aquí va a afectar a todo el sistema y puede crear conflictos o problemas a un usuario que esté utilizando el sistema, por eso tienen que salir. Ajá. Y entonces los usuarios van a poder entrar hasta que esté terminada la configuración, pero si nosotros movemos el tapete y bloqueamos algo, entonces el usuario queda perjudicado, por así decirlo, y no va a poder trabajar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto de la configuración y no debe de entrar a este punto de menú todo el mundo, solamente las personas que estén, primero capacitadas y segundo autorizadas para poder fungir como administradores, nada más. Entonces, aquí en el menú de configuración tenemos las diferentes opciones que ya hemos mencionado que es esto. Y la primera de ellas nos dice parámetros del sistema. ¿Ok? Como son parámetros del sistema, quiere decir que nos va a afectar o nos puede afectar a todo el programa. Y en algunos casos va a afectar o puede afectar a todas las empresas. ¿Ok? En algunos casos. Lo normal es que solamente afecte a la empresa en la que nosotros estamos entrando. Entonces, buscamos el menú de configuración y después entramos a las opciones de los parámetros del sistema.
Esperamos tantito porque aquí lo tiene que cargar. Ahí está. ¿Ok? Y entonces ya estamos viendo la ventana donde vienen los parámetros del sistema. Esta ventana está dividida en dos partes. A la izquierda vienen las diferentes secciones que se pueden configurar. Y a la derecha van apareciendo las opciones correspondientes a la sección que seleccionamos a la izquierda. Entonces, en este caso, primero dice datos de la empresa. ¿Ok? Y bueno, ojo, aquí viene esto y es muy importante, ojo. Aquí la información que pide el sistema, nada más hay que irlo llenando, nada más, no hay que esperar a ver qué tengo que poner. Vamos a ver que los diferentes campitos que están en la ventana, algunos tienen esta marquita anaranjada. Esta marquita anaranjada, como indica aquí, dice que son datos fiscales requeridos. ¿A qué se refiere con datos fiscales requeridos? Bueno, pues recordemos que la finalidad de tener un programa de computadora para emitir CFDIs es porque queremos cumplir con los lineamientos fiscales que marca la autoridad. Entonces, si nosotros vamos a generar CFDIs, necesitamos información que la autoridad requiere de cierta manera. Es decir, tenemos a fuerza que poner una información que la autoridad pide. Entonces, hay información obligatoria para generar un CFDI y la demás información es para el control interno de cada una de las empresas. ¿Ok? Entonces, los datos fiscales requeridos son los que necesitamos nosotros poner dentro del programa para que se genere de forma correcta el CFDI que va a ir a parar ¿a dónde? Al SAT. ¿Okay? Cuando digo la autoridad, estamos hablando de cuestiones fiscales. ¿Quién es la autoridad? La autoridad en este caso es el SAT. ¿Sí? El Servicio de Administración Tributaria. ¿Ok? El SAT. Lo que también conocemos como Hacienda, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos campos tienen que estar llenos. Pero, de acuerdo a las últimas reformas de la ley, a partir del 1 de abril, ya es forzoso que todos los usuarios, todas las personas que generamos FDIs, todas las empresas que generamos FDIs, a todos los causantes del país, empiecen a generar, o empecemos, mejor dicho, a generar CFDI en el formato 4.0. Y para esto se requiere que esta información vaya de una forma especial. Aquí nosotros podemos observar que donde dice razón social, se pone el nombre de la empresa. Resulta que durante todos los años anteriores, desde que empezó la cuestión esta de la cuestión fiscal, la razón social venía acompañada de las letras SA, de CB, CB, capital variable, vamos, de SRL, de no sé qué. Entonces, todo eso ya desapareció. Hoy en día, la autoridad solicita que la información que nosotros tenemos que poner aquí de esos cuadritos con color anaranjado, tiene que estar escrita exactamente igual a como la tiene el SAT registrada. Vamos, cada vez que una empresa, una persona quiere realizar operaciones comerciales, se tiene que dar de alta. ¿En dónde? En el SAT. Al darse de alta en el SAT pide información específica. Esa información es el registro de cada uno de nosotros como causantes, que allí está. Esa información es la que la autoridad va a cotejar, que sea idéntica a la que nosotros estamos manifestando dentro de nuestros archivos de CFDI. Y dentro de ello, el cambio más notorio que hubo fue el de la razón social. Ahora las razones sociales ya no van a llevar, ya no llevan el SADCB, ¿sí? Sociedad limitada, capital, etcétera, no. Ya no van a llevar nada de eso. ¿Ok? Y para eso, no sé si has escuchado, te has dado cuenta que por ahí ahorita viene el problema, viene el rum en todo el país, de que nos piden el comprobante de la situación fiscal. Ese comprobante de situación fiscal es un documento que expide el SAT donde pone la información que tiene
registrada de cada uno de nosotros y es la que nosotros tenemos que proporcionar a nuestros proveedores para que ellos a su vez copien la información que está ahí en sus computadoras, en sus registros, y entonces ya queda igual a la que tiene registrado el SAT. ¿Ok? Y dentro de esa información viene la razón social, el RFC, el régimen fiscal, el código postal, ¿qué más lleva? Bueno, no me acuerdo más, estos son los principales, ¿ok? Increíblemente el domicilio, ¿no? ¿Sí? El domicilio no es obligatorio para esta situación, ¿ok? Dentro del domicilio fiscal, lo único que es obligatorio es el código postal, nada más, ¿sí? Podríamos pensar que esto, pues todos estamos bien. No, fíjense que no nos hemos llevado sorpresas. Clientes que durante años se les ha facturado con los datos que los mismos clientes nos proporcionaron. Luego resultó que, por ejemplo, lo más común era que el código postal no correspondía al que nos dieron los clientes, al que el cliente le dio al SAT. Entonces, el cliente le dijo al SAT, yo tengo mi domicilio de mi negocio en la calle del Sapo número 8, Colonia Santiago, en el código postal 06000. Y luego nosotros como proveedores nos dice que su código postal era el 07000. Este fenómeno sucedió, pero no por culpa precisamente que los clientes dijeran, ay, voy a mentir, no. Eso se debe a que Correos de México, en base a una información que hace el gobierno, pues ya sabemos luego muchas veces cómo sale esto, entonces manifestaban un código postal distinto al que tenían registrado el SAT. Entonces, cuando vinieron las validaciones, que es parte de lo que hace el programa, resulta que no dejaba timbrar, no aceptaba el CFDI, porque lo más común fue el código postal. Y otra cosa, el nombre también de la razón social. Ajá. Si le dejamos el SASB, entonces el programa lo invalida, dice, no es igualito al que está en el SAT, porque en el SAT nos dice SASB, puesto que esa información la da el régimen fiscal. Antes, como no se manejaba precisamente esto a nivel público, por así decirlo, es una empresa, Metales Especiales SADCB, que decía Sociedad Anónima de Capital Variable, ¿ok? Y las sociedades anónimas de capital variable, pues son precisamente las que tienen el régimen fiscal de persona moral. Entonces, cuando una persona es de régimen de persona moral, pues sale sobrando, por así decirlo, que diga que se sea CB. Claro, también puede ser sociedad de responsabilidad limitada, cosas así por el estilo, ¿no? Pero vamos, ahora lo que se incluye o se requiere es el régimen fiscal, ¿ok? Otra cosa también que exige la autoridad es que se determine también la forma de pago, es el uso del CFDI y todo ese tipo de detallitos que aquí vamos a ver, ¿ok? Bien, entonces, esto es parte de la configuración. Entonces, aquí debemos de tener cuidado que la información que estemos escribiendo aquí sea la misma que viene impresa en el documento de la situación fiscal de nuestra empresa, de nosotros. Esta es la información de nosotros como empresarios. Ajá. Ya sea como empresa o como persona física. Estos son los datos de nosotros. Los que expedimos el CFDI, ¿ok? Entonces, también nosotros tenemos que poner esa información aquí, ¿ok? Eso de configuración del BD, no hay que meternos porque esas son cuestiones técnicas en las cuales aquí ustedes nada más pueden verlo. Es información de la base de datos. Si se mueve algo aquí, entonces es lo más seguro es que después ya nadie puede entrar a la base de datos. Y aquí, pues en los parámetros, todo esto de aquí en adelante ya es para el uso y control interno de la empresa, ¿ok? De la empresa que está generando los CFDIs, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver entonces que estas opciones afectan, ¿a quién? A todos los usuarios. La primera opción dice que si vamos a manejar algo que se llama cliente mostrador. ¿Qué cosa es el cliente mostrador? Bueno, miren, pensemos una empresa que vende al público, ¿ok? Las empresas que venden al público, que son, por ejemplo, las tiendas comerciales, una ferretería, una zapatería, etcétera, son empresas que venden al público. Cuando un cliente compra,
Es opcional si el cliente quiere o no quiere factura. ¿De acuerdo? Ok. Si el cliente no solicita factura, no significa que el proveedor no va a generar la información fiscal que tiene que enviarle al SAT. No, señor. Cuando la venta es al público en general, que no pide facturas, de todas formas hay que hacer una factura global indicando la venta de esas ventas que se hicieron durante el día, durante la semana, durante el mes, las ventas de los clientes que no solicitaron factura, porque de esa forma vamos a reportar la transacción comercial. ¿Okay? Entonces, si nosotros como empresa vamos a utilizar esta opción de vender al público y opcionalmente a veces dar factura y a veces no dar factura. ¿Por qué es opcional? Hay clientes que, oiga, sí, yo quiero mi factura. Ah, sí, señor, ¿cómo no? A ver, deme sus datos, deme su hojita de situación fiscal y ahorita le hago su factura. Entonces, esa venta ya queda registrada y ya se manifiesta y se le proporciona la información a la autoridad. ¿Ok? Pero los que no pidieron la factura, entonces hay que hacer una factura aparte con esas ventas. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a indicar cómo. Pues nada más poniendo una palomita. O le quitamos la palomita, quiere decir que no lo manejo. Y si lo voy a manejar, sucede algo dentro del programa. Si le quito la palomita, deja de suceder algo dentro del programa. En las políticas del descuento es algo también especial. ¿Qué son las políticas de descuento? A veces las empresas pues van mal las ventas, o a lo mejor van bien las ventas, pero quieren motivar, quieren hacer publicidad para captar más ventas y hacen ofertas, ¿ok? Ofertas. Dicen, por ejemplo, oferta, mañana, Día de los Novios, vamos a dar el 50% de descuento en todos los perfumes. Esto es lo que se conoce dentro de Aspelsae como políticas de descuento. Entonces, si nuestra empresa manejamos ofertas de este tipo o de cualquier otro tipo, hay que indicarlo al programa. ¿Para qué? Para que nos presente las ventanas donde se puede hacer esta promoción de nuestros productos y hacer los descuentos. Si yo no hago ningún tipo de promociones, entonces la dejo sin palomita. ¿Ok? Vamos a ponerle ahorita la palomita para que nos aparezcan las ventanas relacionadas a esto. Y después se lo vamos a quitar para ver cómo desaparecen. Luego aquí tenemos la opción que comentaba yo de la multimoneda. ¿Ok? Ahora, fíjense muy bien qué pasa aquí. Ahorita tengo seleccionado manejar multimoneda. Quiere decir que le estoy indicando a mi programa que me permita manejar moneda extranjera. Lo más normal cuando hablamos de moneda extranjera son los dólares, pero no es lo único. También podemos manejar cualquier tipo de moneda extranjera, el yen, la libra esterlina, el euro, etc. ¿Ok? Por eso se llama multimoneda. Si yo le quito la palomita, ¿qué pasó aquí abajo? La opción de abajo quedó deshabilitada. Y si yo vuelvo a habilitar la opción de multimoneda, me vuelve a habilitar esta opción de solicitar el tipo de cambio. Esta opción de solicitar el tipo de cambio, perdón, es por lo siguiente. Si yo voy a manejar multimoneda, entonces necesito darle al sistema el tipo de cambio que voy a manejar para que me haga las conversiones. Pero si no voy a manejar multimoneda, pues entonces en forma lógica y automática se deshabilita la opción del tipo de cambio. ¿Para qué quiero que la máquina me pida el tipo de cambio si no lo voy a utilizar? ¿Ok? Por esa razón es que aquí se deshabilita si no lo manejo. Pero también me da la opción de que me lo pida o que no me lo pida. ¿Ok? Entonces, para eso está aquí este check. Bien, recordaremos cuando estábamos empezando el Cuatri, que mencioné que dentro de los programas de Aspel, Aspel es la marca, es la familia, y dentro de la familia tenemos diferentes programas. Y dentro de esos programas, entonces vimos por ahí un diagramita donde vimos lo que era la integración de los sistemas, ¿no? Ajá. Y
ahí les platiqué, les dije cómo un sistema mandaba información al otro, entonces se manejaban lo que se conocemos como interfaces. ¿De acuerdo? Entonces, la interfaz es mandar o manejar, intercomunicar la información de un programa con otro. Y aquí lo que me está pidiendo el programa es que me diga, a ver, ¿tú con qué empresa del COI vas a interfazar? ¿Por qué con qué empresa? Bueno, miren, si pensamos que en una empresa yo tengo varias sucursales y esas sucursales las tengo dadas de alta dentro de mis programas y pensando que yo tengo el programa de contabilidad COI de Aspel y dentro de ese programa de contabilidad COI están también todas mis filiales para llevar el control contable, entonces yo le voy a decir aquí que la empresa 1 me va a mover la interfaz con la empresa 1 en el COI. Pero ¿qué pasa si esa empresa no la llevo en el COI? Entonces a lo mejor no le tocó el número 1. Entonces aquí yo le voy a decir qué número de empresa le tocó en el COI para que si la empresa 1 del SAE, cuando busquen el COI, se vaya a la 5, a la 4, a la 3, a la que yo le diga, para que mande la información, para que haya interfaz. Por eso viene aquí esta ventanita. Luego aquí a la derecha tenemos las opciones maíces decimales en las cantidades. ¿En cuáles cantidades? En las cantidades de los productos, vamos. Yo vendo chafaldranas y puedo venderlo en kilos, en litros, en centímetros, etcétera. Y si voy a manejar decimales, aquí le voy a decir cuántos. ¿Ok? Hasta el 6, máximo 6. ¿De acuerdo? Entonces aquí dice 4. Y lo mismo sucede con los decimales en los costos y los precios. Cuando decimos, ¿cuánto cuesta? 20 pesos con 50 centavos, te estoy hablando de 2 decimales. Y si cuando yo pregunto, oye, ¿y este cuánto me cuesta? Mira, ese te cuesta 47 centavos y medio, por decir algo, ¿no? Entonces necesito 4 o 3 decimales, no sé. ¿Ok? Y esto de decimales en los montos es ya el total. La parte de arriba es decir, mira, este producto cuesta 12 pesos, este te cuesta 15.50, este te cuesta 20 pesos. Pero ya en el total, cuando ya saco el total, yo voy a decir, el total de la venta de esta, de esta factura son 400 pesos con 25 centavos. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿esto por qué? Porque no sé si recuerdes, Lucero, que hace años también la autoridad, cuando empezó con la cuestión de la factura electrónica, empezó y dijo que, que si los decimales, que si el impuesto y que cuántos decimales va a manejar y que luego que si se redondeaban, que si no se redondeaban. Y entonces en el estilo y en el afloje quedó en que los precios se pueden manejar con más de 2 decimales, pero ya los totales deben ser solamente con 2 decimales. Y tiene como que cierto sentido, ¿no? Porque luego yo he visto, por ejemplo, ahí que dice precio de venta, punto 0,157. Ahí te quedas, ay caray. Pues si nuestra moneda difícilmente la manejamos en pesos, pues manejarla en centavitos, pues de dónde, ¿no? Pero pues hay situaciones en que se tiene que manejar y por eso ahí está disponible. Pero a la hora ya de que decimos, bueno, el total de la venta son 100,000 pesos, no vamos a decir son 100,000 pesos con 325 centavos, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que aquí vienen por separados los decimales para cada una de las distintas situaciones. Luego el esquema del impuesto. ¿Qué es el esquema del impuesto? Bueno, pues es que en México tenemos diferentes tipos de impuestos, ¿ok? Estás desde el IVA, el IEPS, el impuesto de lujo, etcétera, todo esto. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a manejar y decirle al SAE qué tipo de impuestos son los que vamos a manejar, ¿no? Incluso ya ven que el mismo IVA, hay una diferencia entre el IVA de la frontera y el IVA de acá, de la capital. Entonces, esto del esquema del impuesto sirve para decirle al sistema cómo vamos a manejar el impuesto. Recuerden, o recuérdalo, serio, que este programa es para cualquier empresa del país, no nada más para México, Ciudad de México. ¿Sí? Entonces, el SAE lo tenemos también
en otros estados, ¿sí? Y depende los impuestos que se manejen en esos estados, y para eso es este esquema de impuestos. Por último, aquí tenemos un descuento comercial. Este descuento comercial es como para decir a todos mis clientes, cuando yo los dé de alta, les voy a dar un 15% de descuento. Nadie lo usa, ¿verdad? Pero ahí está. ¿Ok? Entonces, y luego acá tenemos la configuración de los impuestos. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos una cosa muy importante. Aquí hay este campito que dice clave SAT. Cuando nosotros generamos un CFDI, dentro del CFDI le vamos a indicar a la autoridad qué tipo de impuesto es el que estamos manejando. ¿Ok? Y entonces el SAT, dentro de los parámetros que puso en las versiones anteriores del CFDI, nos puso tablas para que todos pongamos lo mismo. ¿Por qué? Cuando no había esta clave del SAT, pues yo, por ejemplo, en mi empresa yo le ponía IEPS, ¿no? Y otro le ponía IEPS, pero sin los puntitos. Y otro le ponía IEPS, pero con letras minúsculas. Entonces, ¿qué sucede? Todos estos tres ejemplos estaban manejando el mismo tipo de impuesto, pero para el SAT era difícil determinar que era el mismo porque tenían letras, tenían garabatos, pues, de computadora distintos. Entonces, para evitar eso, ¿sí? Dice, bueno, tú vas a manejar IEPS, me dices que es el 3, ¿sí? Porque aquí está la tablita. ¿Sí? Aquí está la tablita. ¿Ok? Si vas a manejar el IVA, entonces me vas a decir que es el número 2. ¿Por qué? Igual. Algunos ponían la palabra IVA con minúsculas, otros los ponían sin puntitos, otros con puntitos, y entonces a nivel computadora esta es diferente. ¿Sí? Esto es diferente. Entonces, cuando ya todos dicen que es el 2, pues no importa qué letras le hayan puesto. ¿Ok? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a indicarle esto a la autoridad, a nuestro programa, y luego aquí estas palomitas que están aquí es para indicarle al programa que sí quiero que los envíe con el CFDI, que se vayan dentro del archivo XML que va a ir a dar al SAT. ¿Ok? Si le quito la palomita, la factura la voy a imprimir, pero recuerden que la impresión no es la factura. El papel impreso no es la factura original. La factura original es el archivo XML que se forma a la hora de hacer la operación y es el que se entrega al SAT. Esa es la factura original. El papel que recibimos, que es en PDF, no es más que una representación impresa del CFDI y que cada quien lo podemos elaborar como se nos dé la gana, porque no tiene valor fiscal, ¿ok? Lo que tiene es un valor comercial, tiene un valor, no sé, como para presentar una demanda, pero para el SAT nunca nos va a pedir los PDFs, ni nos va a pedir, ¿por qué? Porque le tiene que llegar automáticamente el archivo en formato XML, le llega. Pero si yo no le pongo la palomita aquí, esa información no va a ir dentro de ese archivo XML. Entonces esto es importantísimo. ¿Ok? Importantísimo, lo de los impuestos. Luego tenemos aquí, ya empezamos ahora a ver los diferentes módulos en los que está dividido nuestro programa. ¿Ok? Clientes por un lado y proveedores por otro. Si nosotros observamos, clientes y proveedores son casi idénticos. Hay unas diferencias muy notorias y muy pequeñas. Por ejemplo, clientes tienen días comerciales de crédito, pero proveedores no lo tienen. Sin embargo, tienen la clave secuencial, tienen los conceptos para la ganancia y la pérdida cambiaria, que les voy a explicar qué es esto, el manejo de folios, y los conceptos de ajustes. ¿Ok? Entonces, la única diferencia entre estos dos módulos es que clientes lleva días comerciales de crédito y los proveedores no lo llevan. Entonces, ¿qué es esto de los días comerciales de crédito? Bueno, esto significa que cada vez que yo dé de alta a un cliente, le voy a asignar, si yo le pongo aquí 30, quiere decir que a cualquier cliente que dé de alta, le voy a dar 30 días de crédito.
y de forma automática el sistema se lo va a poner. ¿Ok? Y los proveedores no lo tienen, ¿por qué? Porque el proveedor es el que me da el crédito a mí. Yo no le doy el crédito al proveedor. Por eso es que esa opción no viene dentro de los proveedores. Pero todo lo demás, sí. ¿Ok? Que es, por ejemplo, la clave secuencial. La clave secuencial lo único que significa es que el sistema va a ir numerándome mis clientes o me va a ir numerando mis proveedores en forma ascendente y consecutiva. 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta donde llegue. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué es opcional que lo ponga o que no lo lleve? Bueno, porque si yo soy una empresa que no tengo el SAE, de alguna manera yo llevo mi control. Ese control puede ser manual o puede ser en una hoja de Excel o puede ser en cualquier otra cosa menos en mi programa de Aspel. ¿Ok? Pero curiosamente, si yo llevo un control manual, yo puedo opcionar que los números o la forma de identificar a mis clientes sea muy especial. Yo he visto empresas que dicen, a ver, los clientes cuyo nombre empiece con la letra A, le vamos a poner A y luego un consecutivo. A1, A2, A3, A4 y así se la llevan. ¿Para qué? Para que cuando buscan una empresa que se llama Ángeles y Serafines, lo buscan dentro de las que empiezan con A. ¿Ok? Entonces, en ese caso, cuando entran a un programa como el de Aspel y no quieren perder esa opción, le quitan la palomita y entonces el usuario puede escribir su número propio de cliente o de proveedor. ¿Ok? Eso de las letras no es necesario con programas como Aspel, puesto que Aspel lo puede acomodar en orden alfabético, lo puede acomodar por fechas, lo puede acomodar por colonias, por domicilios, por muchas cosas. ¿Ok? Pero vamos, básicamente, esta palomita es para que el cliente lleve su número de forma automática puesto por la computadora o que lo escriba el operador, el usuario. Para eso sirve esa palomita. Esto de campos libres, que lo tenemos igual en los dos módulos, entonces aquí ya lo vemos, es por lo siguiente. El programa trae definido por default ya de entrada una plantilla para anotar los datos de los clientes y los datos de los proveedores, que son iguales. Pero, obviamente, habrá información que a lo mejor en lo particular yo manejo, pero que el programa no lo puso porque dice, no, es que esto no lo maneja nadie más que Jorge, ¿no? Sí, sí, puede ser. Entonces, esta es una opción que nos permite el programa para poner campos que nosotros necesitemos y que el programa no nos dio por default. Un ejemplo muy, muy sencillito es, ¿qué pasa si yo quiero conocer la fecha de aniversario de mis clientes para cuando llegue la fecha, como una atención al cliente, pues mandarle una felicitación, si el estimado cliente te felicito por tu aniversario, y el cliente va a decir, ah, caray, ¿y cómo lo supiste, verdad? Bueno, pues entonces cuando yo lo doy de alta, de alguna forma averiguo esa información, y entonces yo creo un campo libre, que le voy a poner el nombre de fecha de aniversario, y lo anoto, y entonces ya se lo voy poniendo a mis clientes. Pero esa fecha de aniversario no me la voy a tener yo. Nadie más de todos los usuarios del SAE lo va a tener, más que yo. ¿Por qué? Porque es una cosa particular. Entonces, estos campos libres es para eso, para poner datos particulares que yo necesito de mis clientes. ¿Ok? Esa es la intención de los campos libres. Y se maneja, repito, tanto en clientes como en proveedores. ¿Sí quedó? ¿Alguna duda hasta ahorita de lo que estamos viendo, Lucero? No, profe, ninguna. ¿No? Bueno. El siguiente módulo es de inventarios. Este módulo de inventarios es muy grande. Y este módulo de inventarios lo vamos a dividir en tres partes, que son uno que yo le llamo el catálogo, otro que se llama multialmacén y otro que se llama movimientos al inventario. Pero eso ya lo vamos a ver a partir de la próxima clase porque como es muy amplio, entonces para verlo completo. Entonces nada más de entrada, el módulo de inventarios está subdividido, repito, en
catálogo, en multialmacén y en movimientos alimentarios. ¿Sí? El módulo de inventario está subdividido en 3 partes, ¿ok? De las cuales una es opcional y las otras 2 no lo son. ¿De acuerdo? Milo, Cero, pues si no tienes ninguna duda. ¿Me puede repetir los 3 que dijo de inventario? ¿Era catálogo? Sí, catálogo, multialmacén y movimientos alimentarios. Ok. ¿Ok? Eso lo vamos a conocer como submódulos del módulo de inventarios. ¿De acuerdo? Ok. Bien, cuando nosotros ya hemos ido colocando aquí las opciones que vamos a manejar el programa, pues le damos clic en aplicar. ¿Para qué? Para que guarde las instrucciones. Le damos clic. Me guarda las instrucciones, los cambios que yo haya hecho y después le damos clic en aceptar. Ahora sí, a partir de este momento, todas las opciones que nosotros hemos seleccionado ya quedan disponibles para el sistema a todos los usuarios de la red. No es nada más para una persona, es para todos los usuarios. Algunos pueden ser afectados, otros no. Eso depende de qué, del perfil que tenga cada uno de los usuarios. Pero eso lo vamos a ir viendo en clases posteriores. ¿De acuerdo? Sí, Bien, profe. ya pues eso sería todo por el día de hoy. Espero que nos veamos la próxima clase. Primero Dios ya no falle yo. ¿Ok? Sí, Y nos profe. estamos viendo. Cuídate Muchísimas mucho, gracias. por Que favor, pase buena hija, semana. porque esto está canijo. Sí, igualmente que se recupere pronto usted y su esposa y su familia. Gracias, muy amable, hija. Buenas Un noches. abrazo. Buenas noches.